Rodolfo. Dios le continúe bendiciendo eh, con ese don que le ha dado, el don de las alabanzas. Em, Hasta ahora hemos visto la importancia que tenía que tuvo la fe en la vida de Abraham. Pablo se dedicó a argumentar la importancia de la fe porque, como ya lo hemos visto a lo largo de los distintos estudios, el pueblo judío pensaba que ser hijos de Abraham, eh, la prueba reina o lo que los acreditaba como hijo de Abraham era la circuncisión. Y como ya hemos visto, la circuncisión es la señal externa de que efectivamente Abraham había sido un hombre de fe. Entonces, de aquí en adelante, el apóstol Pablo se va a dedicar a mostrarle al pueblo judío en general y especialmente a este grupo en particular de la circuncisión, se va a dedicar a mostrarle en dónde radican sus errores, por qué están equivocados. Pero antes de eso, nosotros debemos hacer o vamos a hacer en esta noche un trasfondo histórico que no sé si el tiempo nos dé para terminarlos, ojalá que sí, pero vamos a ver un trasfondo histórico de todo lo relacionado o de lo relacionado con la ley de Moisés. Inicialmente vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 19, perdón, 28 y 29. Hebreos 11, 28 y 29. Entonces, déjenme mirar algo antes. Ok. Entonces, Hebreos 11, 28 y 29 nos dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este texto lo citamos para mirar eh, quién era el pueblo de Israel antes de ser liberados, rescatados con gloria del país egipcio. Y antes de eso, ¿quién era? Eran unos esclavos que no tenían identidad cultural, es decir, no tenían lo que tenía una nación común y corriente. No tenían identidad cultural porque ellos, cuando llegaron, de pronto Jacob, como persona que había aprendido de su abuelo Abraham y de su papá Isaac, conservó la, la palabra de Dios, hacía lo que Dios le ordenaba, aunque con dificultades como muchos de nosotros en estos tiempos. Recordemos que Jacob engañó a su hermano Esaú, obtuvo la primogenitura con engaño, obtuvo la bendición de Dios con engaño, obtuvo también las riquezas con engaños porque cuando estuvo con Labán, ambos
se hacían trampas el uno al otro. Entonces Jacob se esforzó, pero debemos tener en cuenta que lo hizo con dificultad, como muchos de nosotros en estos tiempos. Entonces, el pueblo, tal vez la primera generación que estuvo en Egipto, los primeros que entraron, Jacob y sus 12 hijos, tal vez obedecieron a Dios, pero de allí en adelante ellos eran practicantes de la cultura egipcia, de las costumbres egipcias y de la religión egipcia, porque Ezequiel 20 les recuerda al pueblo que ellos cuando entraron a Egipto, ellos desobedecieron a Dios y eh, siguieron bajo bajo los dioses egipcios. Entonces, el pueblo no fue rescatado porque fueran los más puros, los más santos, sino porque Dios fue misericordioso. No fue que Dios dijo, pobrecito este pueblo, lleva 400 años de estarme siguiendo, de estarme adorando, de estarme alabando, y entonces yo lo que he hecho es desentenderme de ellos. No fue así. De pronto, yo cuando no había leído gran parte de las escrituras, lo entendí así, pero la realidad es que no. Entonces, el pueblo era esclavo, el pueblo no era una nación en sí, porque eran como uno más del pueblo egipcio. Esa era la realidad del pueblo de Israel. Ahora nosotros en estos tiempos también hemos sido rescatados del pecado, de el mundo de tiniebla en el que hemos vivido. Nosotros durante mucho tiempo vivimos ciegos, tomando decisiones equivocadas o buscando la paz en lugares equivocados, depositando nuestra confianza en fundamentos equivocados y también hemos sido rescatados. La realidad que nosotros vivimos en estos tiempos no es muy diferente a la del pueblo de Israel antes de recibir la ley. Entonces vamos ahora a leer Éxodo capítulo 12, versículo 14. Ahí nos dice la palabra de Dios. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está hablando del día en que fueron liberados. Recuerde que ahorita en Hebreos acabamos de leer que ellos mataron un cordero cada uno y con la sangre pintaron los dinteles de las puertas para que el que destruía los primogénitos no los hiriera a ellos. Entonces, eh, la liberación ocurrió con gloria y esta acción de parte de Jehová fue la que generó esa liberación, porque anteriormente hubieron distintas plagas, plagas de ranas, plagas de langosta, plaga de úlceras, sarpullidos, plaga de sangre,
de granizo, de tiniebla, en fin, distintas plagas, pero Faraón endurecía cada vez más su corazón y lo que generó la liberación del pueblo fue esto, porque cuando esto ocurrió, hubo luto en todas las casas de Egipto, excepto en Gosén, que era donde vivía el pueblo de Israel. Entonces, hubo luto, incluso hasta los primogénitos de los animales murieron. Entonces el pueblo egipcio apremiaba al pueblo de Israel para que salieran lo más pronto posible de su territorio por esta situación que había sucedido. Luego, eh, Faraón se engañó a sí mismo pensando que el pueblo de Israel había perdido la cordura, que el desierto los había enloquecido y los iba a hacer regresar. Y ahí fue donde atravesaron el Mar Rojo, se mostró una gloria mucho mayor y el pueblo egipcio fue ahogado. Entonces, este día de la liberación, conocido como la Pascua, es el que se debe conmemorar en esta porción bíblica que hemos leído. Aquí dice que este día debe ser conmemorado, debe ser recordado para que las generaciones venideras sepan que esto ocurrió. Ahora, en estos tiempos, también nosotros tenemos una Pascua, un día de una independencia, de nuestra independencia del pecado. Y así como el pueblo de Israel celebró su independencia de Egipto y cada pueblo que ha sido esclavizado, ha sido sometido, ha celebrado también un día de independencia, nosotros también lo tenemos. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7 creo que es. Vamos a ver. Dice, limpiaos pues, este es, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, en la Pascua, que era un día para conmemorar la, la liberación, el rescate realizado por Dios a través del sacrificio de un cordero que fue matado, fue comido también, y la sangre de ese cordero fue puesta en los marcos de las puertas. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que debemos despojarnos, limpiarnos de la levadura o de la vieja levadura, porque la Pascua que nuestra Pascua, que es nuestra Pascua eterna en este caso, es Cristo, ya fue sacrificado. Ahora, ¿qué es la vieja levadura en este texto? ¿Y qué era la vieja levadura para el pueblo egipcio? ¿Y qué es la vieja levadura para nosotros en los tiempos actuales en que vivimos? Es una pregunta interesante. Recordemos que en Primera de Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo reprende a los corintios, a los hermanos en Corinto, los reprende porque estaba ocurriendo ahí un caso de fornicación bastante particular y era que un hombre estaba teniendo por mujer a su propia madrastra.
Entonces, Pablo da las explicaciones, dice que deben reunirse, sacar a ese perverso de en medio de la iglesia. Dice, reúnanse y sáquenlo. Y dice, límpiense de la vieja levadura. ¿Qué era la vieja levadura para los hermanos en Corintos? Sus antiguas costumbres que estaban opuestas contra los principios divinos, contra los principios de Dios, y que finalmente eran pecados. Entonces recordemos que el pueblo de Corinto era gentil, adoraban a sus dioses y tenían ciertas costumbres que a la luz de la Biblia podrían ser adulterio, fornicación, idolatría y cualquier cantidad de cosas. Entonces Pablo les está diciendo, no tienen por qué seguir siendo esclavos, eh, no tienen por qué seguir siendo esclavos del pecado si ya han sido rescatados del pecado. Despójense de eso, no tienen por qué permitir que dentro de la iglesia esté ocurriendo un caso como este. Ahora, ¿qué podía hacer la vieja levadura llevándolo a los tiempos del pueblo de Israel? Ya vimos que Ezequiel capítulo 20, que lo pueden leer ustedes en casa, eh, menciona que el pueblo era idólatra, adoraba a los dioses egipcios. Casi siempre hubo un mandato de parte de Dios y que empezó Abraham cumpliéndolo. Abraham prefirió no buscar esposa para Isaac dentro del pueblo de Canaán, porque el temor que había en Abraham era que por meterse con una mujer cananea, Isaac pudiera desviarse, dejar de adorar a Dios e imitar las costumbres del pueblo cananeo que eran pecado contra Dios. Y lo mismo hizo Rebeca con Jacob. Claro que ahí hubo un doble propósito en el caso de Rebeca, porque la idea era que Esaú, que estaba herido por el engaño de su hermano, lo matara. Entonces evitó el homicidio, pero también Jacob tomó mujeres de su familia para evitar también este tipo de cosas. Sin embargo, Esaú tomó mujeres del pueblo de Canaán, tomó mujeres del pueblo de Ismael y mire en qué se convirtió el pueblo de Edom, que es el pueblo de Esaú. Entonces, bajo este orden de ideas, hubo siempre una, una preocupación por parte de Dios y algo que no se respetó cuando ellos estuvieron en Egipto. Porque en Egipto mujeres israelitas tomaron esposos egipcios y hombres israelitas también hicieron lo mismo, tomaron esposas egipcias. Y eso contribuyó a que el pueblo en gran número no adorara a Dios. Entonces, la vieja levadura para ello era desligarse de esos pecados, que costó mucho, porque a pesar de haber visto la gloria con la que salieron de Egipto, en algún momento acordaron apedrear a Moisés y nombrar un nuevo líder para volver a Egipto. Son cosas que pasan y hoy en día eh, nosotros es posible
que tengamos esa vieja levadura o que tengamos un Egipto en la parte emocional, en el corazón o en el intelecto, del cual no hemos podido despojarnos, no nos hemos podido desligar. Entonces, la vieja levadura pueden ser aquellas cosas que extrañamos, que nos hacen falta y que queremos volver a ella después de haber conocido la palabra de Dios. O a veces no tenemos que amar esas cosas, a veces es un saco en sentido emocional lleno de basura a nivel emocional del cual no podemos desligarnos. La Biblia nos está diciendo, ya ustedes son libres de eso, pero es posible que estemos sufriendo de un síndrome llamado el síndrome de Estocolmo, donde, por ejemplo, una persona que está siendo secuestrada se enamora de su secuestrador. Eso es como la inocencia de un pájaro que se le abre la puerta de la jaula, él sale, pero eh, en su ignorancia no sabe que es libre y regresa otra vez a la jaula. Así puede ocurrir con nosotros. Y la orden de Dios es despojarnos de la vieja levadura, que seamos nueva masa, porque tenemos un día en el cual fuimos independizados, liberados, rescatados del pecado. Entonces, en este sentido, eh, el día en que yo fui liberado de eso que atormenta a la humanidad entera, fue el día 3 de enero del 2003. Cada uno de ustedes ha tenido ese día. Y esa Pascua, en sentido espiritual, es la que celebramos cuando nosotros participamos de la cena del Señor. La Pascua eterna que fue sacrificada una sola vez y para siempre. Entonces, conociendo el panorama de lo que era la ley, conociendo este panorama, vamos a ver ahora cuál fue el propósito de la ley. Tenía un propósito principal que está en Primera de Pedro 1:15 y 16. Ahí nos dice la palabra de Dios. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ya el pueblo de Israel había demostrado de muchas maneras que no podía ser justificado por sus pecados, porque entre más parece un caso de psicología inversa, entre más Dios les mostraba que no debían hacer ciertas cosas, las hacían más rápido. Más demoraba Dios en advertirle que ellos en desobedecer. Y eso puede pasar con nosotros en estos tiempos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Mostrar la santidad de Dios. Es decir, la ley nos muestra que Dios es santo, que Dios
no es hombre para pecar y luego arrepentirse de sus pecados, porque las decisiones de Dios son correctas. Dios es eterno, nosotros tenemos fecha de vencimiento. Dios es omnisciente, es decir, en Él reposa toda fuente de conocimiento. Nosotros no tenemos esa fuente de conocimiento eterna. Nosotros hay muchas cosas que ignoramos y hay otras que por más que nos esforcemos en entender, no la vamos a entender nunca. Entonces, la ley nos muestra la santidad de Dios y nos enseña que si nosotros queremos tener comunión con Dios, debemos ir en búsqueda de esa santidad. Pero esa santidad no la conseguimos por nuestra buena conducta, por nuestras buenas acciones, porque nunca nuestras acciones van a ser perfectas. Por eso fue que Abraham murió esperando a Cristo y contempló a Cristo por la fe. Y por eso muchos personajes de la Biblia, sacerdotes, profetas, practicantes de la ley, reyes de Israel, murieron contemplando a Cristo por la fe en los sacrificios. Y esa fe también les ha sido contada a ellos por justicia, porque es fe en Cristo, aun sin haberle conocido, sin haberlo visto, aunque murieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Entonces la ley muestra la santidad de Dios y nos lleva a nosotros a ir en búsqueda de esa santidad también para poder tener comunión con Dios, porque de otra manera no es posible. Por eso Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Está escrito de esa manera. Ahora vamos a Gálatas 3:19 al 22, donde vamos a encontrar otro propósito de la ley. 19 al 22. Ahí nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Llegó la ley, perdón, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es una pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la ley nos muestra dos cosas importantes. En primer lugar, la santidad de Dios y en segundo lugar, lo pecadora que es la humanidad en general. Es decir, que los seres humanos tenían una naturaleza humana pecaminosa, una naturaleza que se inclina siempre por las obras carnales y aunque estaban cometiendo transgresión, no lo conocían
porque no había una ley que se les mostrara. Eh, Hay cosas que el hombre hace hablando en términos legales y en términos terrenales que hace en esta tierra y no se les puede condenar porque no están escritas en un código penal como pecado, como delito. Entonces, como no hay un, una ley, un decreto, un código que condene ese tipo de acción, entonces no se le puede meter presa a la persona, porque hablando en términos de derecho, no está tipificado como delito. Ahora, antes de la ley, eh, no se podía juzgar a una persona porque no podía ser condenada, lógicamente porque no había ningún reglamento que condenara a esa persona. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para mostrar las transgresiones, los pecados, los delitos que estaba cometiendo la humanidad. En este caso, el pueblo de Israel a quien fue dada la ley. Entonces muestra dos cosas la ley: la santidad de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. ¿Y hasta cuándo demoró esto? Hasta la venida de Cristo, la promesa de la simiente. Hasta ahí llegaba el funcionamiento de la ley, porque ya estamos hablando de un ciclo cumplido, de algo que existió, que tuvo su función en dado tiempo, pero que ahora nos está rigiendo el cristianismo. Es decir, la gracia, como aparece tantas veces en las escrituras. Entonces, bajo este orden de ideas, veamos otro propósito de la ley en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Allí nos dice la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, otro propósito de la ley es servir como un guía. Es decir, la ley hace esto: muestra las fallas de la humanidad, los errores, los pecados, los delitos, pero no se queda solo en mostrar que es el defecto que tiene la humanidad en estos tiempos, que señala con el dedo, que acusa, que hunde, pero no le provee al ser humano una manera de poder salir de allí. Y señalamos al homosexual, señalamos a la prostituta, señalamos al drogadicto, señalamos a todo el mundo, pero no proveemos una solución que diga, vamos a ayudarte, acompáñame a hacer esto. Eso no lo hace la humanidad en su mayoría. La ley no solamente señaló la santidad de Dios y señaló los pecados del ser humano, sino que la ley apunta a Cristo. Es decir, la ley eh, cumplió la función en el pueblo de Israel de ser un guía que llevara al ser humano a Cristo. Y por eso muchos del pueblo judío obedecieron, porque miraron a Cristo como ese ayo o como ese guía, como ese tutor o protector que guiaba a las personas a Cristo. Por eso, desde mucho tiempo, el rey David, que vivió bajo la ley, y otros personajes murieron creyendo en Cristo
aunque no lo conocieron solo por las profecías de que el Mesías habría de venir. Por eso ellos muchos creyeron porque vieron la ley como ese guía, como ese que los llevaba a Cristo, los llevaría a la gracia. Y vamos a leer otro texto ya para ir finalizando, que es Éxodo 19. Un momentito aquí, algo no salió bien. Éxodo 19:5. Del 5 hasta el 8 vamos a leer. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, la ley fue dada para que el pueblo de Israel cumpliera los principios divinos, los principios de Dios, sus mandatos. Fue dada para eso. Y dice que si el pueblo la obedecía, mire cómo mira Dios al pueblo de Israel, serán mi especial tesoro. Ahora el especial tesoro de Dios somos nosotros, pero debemos también cumplir con esos principios divinos. No es un conjunto de reglas estrictas como la ley, son principios que no son negociables. Son principios que tenemos el desafío de tenerlos durante toda la existencia de nuestra vida. Hasta ahí llegó la ley, hasta el cumplimiento, debían ellos cumplir los mandatos de Dios contemplados en la ley hasta que viniera el Mesías, el Señor Jesucristo. Bueno, es todo lo que he traído para hoy. Espero que sea de mucha bendición para todos nosotros, que nos haya edificado y que hayamos podido encontrar algo para aplicar en nuestra vida en esta enseñanza.